conciencia XL. La medida de tu conocimiento. Pongamos en marcha la imaginación. Checa lo que traemos el día de hoy para ti. And the bass goes like this. XL, nuestro facilitador de información. Panchestein y Gorito y sus locas aventuras más adelante. Mónica llegará con las 5 curiosidades de la ciencia. En el reportaje tendremos una investigación. Así que, prende tus neuronas. Y no te desconectes, porque comenzamos. Llegó el momento de ir directamente con XL. Nuestro facilitador de información y su tema. ¿Qué tal? Mi nombre es René Salgado Delgado, soy profesor investigador del Tecnológico de Zacatepec y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los biopolímeros de quitosano como agentes antibacteriales. Bien, para poder explicar qué es un biopolímero, habría que primero contestar la pregunta de qué es un polímero. Un polímero no es más que una estructura macromolecular. Por ejemplo, tenemos una molécula pequeña como es el metano, el cual está compuesto de un carbono e hidrógenos. Esta sería su estructura, una estructura tridimensional. Si nosotros le agregamos otro carbono, ya no tendríamos el metano, tendríamos el etano. Si le agregamos un carbono más, que serían 3, tendríamos el propano. Si le agregamos otro, el butano, y así podríamos tener una cadena cada vez más grande, hasta obtener una cadena muy larga, con una cantidad tremenda de carbonos, lo cual genera un polímero. Poli significa muchos y meros significa la unidad repetitiva con la cual se está generando la consecución y la formación de esta macromolécula. Ahora, los biopolímeros los podemos explicar desde dos puntos de vista. Uno de ellos es que son polímeros o macromoléculas que se encuentran en la naturaleza. La celulosa, por ejemplo, es un polímero debido a que tiene una cadena extremadamente grande de miles de unidades monoméricas que la están conformando. La quitina, con la que está conformada, por ejemplo, la pluma de pollo, también es una macromolécula. El quitosano, que es una molécula que se encuentra en la caparazón de algunos crustáceos, también es un biopolímero, pero también podemos denotar la parte del biopolímero como un polímero que puede ser compatible con los medios o los sistemas de los seres vivos. El algodón como tal no tiene ningún inconveniente para que se pueda emplear en usos quirúrgicos. El algodón lo podemos nosotros ver en las torundas mismas. Está conformado de una cantidad de cadenas de celulosa, tiene un orden cristalino determinado. Como tal, se puede emplear sin ningún problema. En el caso del trabajo de investigación que se está desarrollando en el tecnológico, es conferirle solamente a la celulosa de las telas o de algodón una propiedad agregando grupos funcionales nuevos en su superficie. No existe ningún inconveniente para el uso del algodón en las aplicaciones quirúrgicas. El algodón como tal se emplea como torundas. El algodón está compuesto de celulosa, de cadenas macromoleculares de celulosa, las cuales tienen propiedades físicas y químicas determinadas. Es un absorbente, es de fácil esterilización y bueno, se emplea comúnmente. En esta investigación que se está desarrollando en el tecnológico, se le trata de conferir una propiedad adicional trabajando con los grupos funcionales de la celulosa, que está conformada en este caso las fibras de algodón. Bien. La celulosa contiene en su superficie de cadenas macromoleculares grupos OH. Estos grupos funcionales los hacemos reaccionar con un agente químico llamado periodacto de sodio, el cual genera en la estructura macromolecular la formación de nuevos grupos funcionales que son aldehídos. Posteriormente, en un medio adecuado,
con una serie de solventes una acidez apropiada, se agrega el quitosano, el cual se va a pegar directamente a los grupos aldehídos para formar enlaces covalentes, y de esta forma obtenemos teóricamente una celulosa modificada con quitosano, ya con una propiedad que le va a conferir la propia estructura macromolecular del quitosano. La celulosa la podemos encontrar en la naturaleza en grandes cantidades, digamos que existe en abundancia, y bueno, el algodón, las telas que tienen un alto contenido de celulosa, bueno, pues son fácilmente y accesibles para poder llegar a ellas, para poder adquirirlas. La celulosa contiene propiedades físicas y químicas específicas que, aunadas a la del quitosano, que se encuentra en la caparazón de algunos crustáceos, como es el camarón, como es el de algunos moluscos, bueno, pues podemos conferir propiedades específicas, propiedades inherentes que de alguna forma van a coadyuvar a generar un nuevo material con un valor agregado y propiedades específicas nuevas. La tela modificada ya, la celulosa modificada con el quitosano, puede ser empleado en la elaboración de gasas, por ejemplo, con carácter antibacterial. Podemos tener vendas también con carácter antibacterial. Tanto las gasas como las vendas, o inclusive el propio algodón, pues son utilizados como materiales de asepsia dentro del proceso de curación en una herida, por ejemplo. Si a esto le aunamos nosotros el carácter antibacterial del quitosano, pues vamos a tener una aplicación todavía con mayor aceptación y mayor utilidad. También podemos mencionar que se puede utilizar esta tela modificada en la confección de tejidos, en la confección de ropa, para el caso de poder también aminorar el problema de las bacterias que se descomponen y que producen el mal olor del sudor. Ellos son nuestros amigos Punchestein y Gorito. Punches, punches, Punchestein, punches, punches, Punchestein, punches, yeah. Punchestein, Punchestein, no. Punchestein, punches, no. Punchestein, punches, punches, Punchestein, Punchestein. Hola, raza, ya listos para mojarse de conocimiento en Morelos, para entrar en su cápsula súper entretenida e informativa. Sí, Punchestein, ya estamos listos. Yo, por cierto, me traje mi paraguas, porque dijiste que iba a salir muy mojado de esta cápsula. ¿Qué? ¿Nos vas a hablar de la lluvia? No, Gorito, vamos a hablar de unas solotas que destruyen pueblos, ciudades enteras, llamadas tsunamis. A ver, eso solo pasa en las películas, ¿o no? Recuerdo una donde un monstruo gigante se comía edificios completos. Claro que llegaba Godzilla y peleaba contra él. Pues mira, así como Godzilla, los tsunamis también tienen su origen en el Japón. Al igual que Godzilla, son extremadamente peligrosos, aunque son más reales de lo que tú piensas. Ah, está bueno, Punchestein, pero dime, ¿de dónde surgen? ¿De dónde es su nombre? ¿Y por qué su importancia? Ya parezco reportero. Ok, Gorito, la palabra tsunami viene de tsu, que significa en japonés puerto, y nami, ola, y son una serie de grandes olas de extrema longitud de onda y periodo, normalmente generadas por una alteración submarina de gran magnitud y violencia. Pero dime más, ¿qué las origina? ¿A causa de qué se forman? ¿Se puede surfear en ellas? Para nada, Gorito, no puedes surfear en ellas, ya que algunas de estas olas alcanzan hasta 45 metros o más de altura y se forman por un terremoto de grandes magnitudes arriba de los 7.5 grados en la escala de Richter, y se forma por el súbito desplazamiento vertical que se le da en el mar, provocando el desplazamiento de grandes masas de agua que se convierten en olas destructivas. ¡Wow, Punchestein! Sí me dio miedito. Espero no tener a una de esas delante de uno de ellos. ¿Pero qué crees?
es hora de despedirnos de la raza. Nos vemos, raza. Espero les haya gustado el tema del día de hoy. Así es, compas, nos estamos viendo. Ahora te mostraremos temas interesantes del mundo de la ciencia. Así es, estas son las 5 curiosidades que nos presenta Mónica. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a las 5 curiosidades de la ciencia. Yo soy Mónica y comenzamos. Vamos a nuestra primera nota. ¿Ustedes saben por qué nos hacen llorar las cebollas? Esto es porque las cebollas contienen transpositivo S1-propenil L-cisteína sulfóxido, que es una molécula inodora. Cuando se corta la cebolla se producen roturas celulares que permiten a una enzima llamada alinasa entrar en contacto en el transpositivo S1-propenil L-cisteína sulfóxido, produciendo piruvato, amoníaco y sinpropanotial S-óxido. Esta última molécula es la responsable de la irritación ocular y del lagrimeo. ¿Qué produce el olor de la comida? Durante los últimos 25 años, el estudio de las sustancias químicas responsables de los olores de los alimentos ha tenido un gran auge. El desarrollo de técnicas especiales de análisis como la cromatografía de gases, que tiene como objetivo separar, detectar y medir una mezcla de componentes químicos sean volátiles para ser arrastrados en un vapor de gas a una temperatura entre menos 90 grados centígrados y 450 grados. Esto ha permitido identificar pequeñas cantidades de las sustancias volátiles que dan lugar al olor. El paso posterior a la identificación ha sido la síntesis de las mismas, que ha traído consigo la aparición de los alimentos con aromas artificiales. Esta es la tercera nota. ¿Saben cuál es el monte más alto del sistema solar? El monte Olympus en Marte es el más alto del sistema solar con 27 kilómetros de alto. ¿Cómo se forman las caries dentales? El esmalte dental es un compuesto básico, por lo que es atacado y destruido por los ácidos. Aunque la saliva es neutra, las bacterias presentes en la boca descomponen los restos de alimentos atrapados entre los dientes, produciéndose sustancias ácidas. El azúcar es especialmente peligroso, ya que en mano de dichas bacterias termina dando ácido láctico, que termina por disolver el esmalte. ¿Qué es el espectro de Brocken? Es un pico de las montañas de Harz al norte de Alemania. Cuando al atardecer el sol está casi rozando el horizonte, la silueta de los montañeros se proyecta en las nubes, dándoles el aspecto de gigantes. A este fenómeno se le conoce como espectro de Brocken, y es un fenómeno visual relacionado con la refracción de los rayos solares en la capa superior de un banco de niebla que queda justo por debajo de un observador. Es difícil de observar y aún más de fotografiar, pero sí que es muy espectacular para quien pueda observarlo. Bueno amigos, estas fueron las 5 curiosidades de la ciencia. Yo soy Mónica y los espero para la próxima. Hasta luego. Llegó el momento de ir a un corte de volada. Pero regresamos, no le cambies, porque seguimos con Conciencia XL. Yo de grande quiero ser científico. Yo de grande inventaré un robot. ¡Feliz 30 de abril! Sigan el programa del Día del Niño. Ciencia para niños. Enciende tus neuronas y prende tus sentidos en Conciencia XL. Pensar en ciencia es pensar en conciencia. Si elevas al cuadrado ciencia, tecnología más innovación, el resultado es igual a Tierra de Conocimiento, Morelos. Ah, yeah. Pensar en ciencia es pensar en conciencia. Morelos, tierra de conocimiento. Morelos, tierra de conocimiento. Morelos, tierra de conocimiento. Si elevas al cuadrado ciencia, tecnología más innovación, el resultado es igual a Tierra de Conocimiento, Morelos. A mí me gustaría conocer las estrellas. Yo curaré a la gente de todo el mundo. ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Día del Niño! Hola amiga, ¿para ti qué es la ciencia? La ciencia es es la materia que no es lo que se encarga a estudiar a todo lo que nos rodea, hacia la materia y todo. Siento que es algo que nos ayuda a facilitarnos la vida, nada más eso. Pues en la vida diaria, ¿no? Puede ser en el transporte, en la medicina, en la escuela, casi todo. Algo que se encarga de estudiar las cosas, ¿no? Sí,
Vamos con Sandra, la voz de nuestra conciencia social. Averigüemos qué es lo que nos trae el día de hoy. Hola amigos, bienvenidos a su cápsula de reflexión. Para hacer conciencia social, el día de hoy hablaremos de algo que será de interés para todos. ¿Alguien sabe qué es el Gran Colisionador de Hadrones? Un instrumento gigantesco para sacar a flote los misterios de lo más pequeño. Bueno, el colisionador de hadrones es más que eso. Es un instrumento experimental que va a repetir el Big Bang, la gran explosión que dio origen al universo. Consiste en un gran acelerador de partículas y más potente del mundo, cuyo costo fue de más de 10.000 millones de dólares. Es el dispositivo experimental más caro de la historia, con el que se espera hallar el camino que debe seguir la física para entender más íntimamente el universo. Este acelerador, como su nombre lo indica, acelera partículas cargadas por medio de campos eléctricos y magnéticos. Las partículas chocan entre sí y de esas colisiones surgen nuevas partículas. Los hadrones viajarán a una velocidad del 99.99% de la velocidad de la luz al momento de chocar. La velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Alrededor de 600 millones de colisionadores tendrán lugar cada segundo. Por último, lo que se pretende conseguir o encontrar con este experimento es el bosón de Higgs, una partícula inestable considerada como divina entre varios investigadores que la han estudiado sin demostrar su existencia. La supersimetría, un concepto que explica por qué la materia negra está formada por partículas supersimétricas llamadas neutralinos. Antimetría, es decir, que cuando la materia se transforma en energía se divide en dos y su reflejo es una antipartícula de carga eléctrica opuesta. Y por último, el origen del universo, ver lo que ocurrió al momento de darse el Big Bang en el universo. En qué condiciones estaba el universo y cómo sucedió. Una recreación de tal evento. La información aquí presentada fue obtenida de la revista Cómo Ves, de un artículo escrito por Verónica Guerrero Motelet y de la página emol.com, del especial de colisionador de hadrones. Ahora checa este reportaje que preparamos para ti. Shanti Lesur González, directora del Jardín Etnobotánico y Museo de la Medicina Tradicional y Herbolaria del Centro INA Morelos. Sí, vamos a celebrar el próximo día 13 y 14 el Día Nacional de los Jardines Botánicos. Este es un evento que promueve la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. Nos han apoyado a través de la SECADESU de Semarnat y el Jardín Botánico de la UNAM para hacer este evento, y además estamos celebrando el Año Internacional de la Biodiversidad y aprovechando para hacer un festejo por los 30 años del Jardín Etnobotánico que no se llevó a cabo el año pasado. Bueno, nuestro evento se titula Los Jardines Botánicos y la Medicina Tradicional y versa sobre estos temas. Entonces vienen especialistas sobre los jardines botánicos históricos. Tenemos a la etnohistoriadora Ana María Velasco hablando de este tema. Viene también una de las fundadoras del Jardín Botánico, que es la bióloga Margarita Vilés, a hablar sobre la historia del Jardín Botánico. Tenemos también al doctor Bruno Barodi, que es un experto en Francisco Hernández, el protomédico de la Nueva España, que estuvo aquí haciendo estudios sobre las plantas regionales de Morelos, gran parte de Guerrero, en aquella época, y que hizo uno de los documentos más importantes que registran que se han registrado de estas especies. Y después tenemos una visita guiada al Jardín Botánico a cargo de los biólogos Leonardo Beltrán Rodríguez, que es el encargado del herbario del centro del jardín, y también del biólogo Feliciano García Lara, que es el curador del Museo Vivo del Jardín Botánico. Después vamos a tener un breve receso para comenzar con una plática que nos va a dar el doctor Paul Hersch, investigador también de aquí del Centro INA, que es el curador de la exposición que tenemos permanentemente en el Museo de la Herbolaria y de la Medicina Tradicional. Más adelante viene la maestra en Ciencias Abigail Aguilar, quien es la directora del Herbario Nacional del IMSS, que está en la universidad. Nos acompaña también la maestra en Ciencias Columba Monroy, quien ha hecho publicaciones importantes sobre las plantas de Morelos
y la medicina tradicional. Nos acompaña también para hablar de este tema. Sí, el señor Lubiano Segura, que es uno de los miembros más activos del Consejo Popular de Medicina Comunitaria, que nos viene a hablar sobre las experiencias profesionales y serias del uso de la medicina tradicional en las comunidades de nuestro estado. Y bueno, esta es la primera parte, también acompañada de una exposición que va a tener duración de un mes, curada por el doctor Eduardo Corona, que es también de aquí del Centro INA, sobre el protomédico Francisco Hernández. Parte de la exposición de Francisco Hernández va a ser un recorrido por el jardín, en donde vamos a poder apreciar las plantas que este protomédico registró que nosotros tenemos en el jardín. Además de esto, al día siguiente, el día 14, tenemos un taller que va a dar la bióloga Lisandra Salazar, que es también investigadora de aquí del Centro INA, sobre la propagación de las plantas medicinales. Y con eso concluye esta celebración que estamos haciendo. Bueno, lo que queremos más que nada es que por un lado, que este jardín continúe siendo un foro para que los investigadores y los especialistas en los temas del mundo vegetal puedan venir a aportar su conocimiento a la comunidad. Y por el otro lado, bueno, pues ver la importancia de la medicina tradicional en nuestro estado, transmitir el conocimiento popular, la tradición, mantenerla viva y bueno, seguir haciendo actividades que tengan que ver con estos temas. La entrada es gratuita, recuerden, acompáñenos, los esperamos este 13 y 14 de julio, el festejo del Día Nacional de Jardines Botánicos, el Año Internacional de la Biodiversidad y los 30 años de nuestro jardín. Los esperamos. La instrumental que rompe este cristal iluminado de este hombre penetra el palpitar, marcado con el nombre de la ciencia y las técnicas empleadas con la industria. Tecnología marcan la historia de procesos y avances con los principios espirituales de un humano, de saber, de conocer, de implementar ideas para curar o mejorar nuestro entorno, que se tornó de más de 1000 matices por intereses personales, según dicen. No ayuda al sabio a que desarrolle un pensamiento por el tiempo que se ha perdido, rehusándose a adquirir conocimientos con los avances que se han dado en estos momentos, no solo técnicos, sino también mentales, los cuales conllevan a una acción fundamentada en las personas, dejando huella en la razón, con la motivación al corazón de no parar de investigar y dar ejemplo a los demás, de que Madre Natura ayuda y hay que cuidar de ella como instrumento de la vida. Esta es la cápsula de nuestros colegas del CONACYT. 200 millones de personas padecen cirrosis en el mundo. En México, 1.750.000 presentan esta enfermedad. La única cura posible es el trasplante de hígado. Pero el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM está a punto de lograr un tratamiento contra la cirrosis. Iniciamos nuestros estudios en cirrosis experimental en 1983, probando una sustancia capaz de normalizar el complejo metabolismo hepático. Mediante su programa Avance, el CONACYT apoya a la UNAM y a la empresa mexicana Probiomed. Vamos a realizar las últimas pruebas y la formulación farmacéutica que nos permita poner este medicamento al alcance de los enfermos. Más de 2 décadas de intenso esfuerzo de investigadores mexicanos están a punto de culminar exitosamente. CONACYT, 35 años creando conciencia en México. Lamentablemente hemos llegado al fin de esta transmisión. Es momento de despedirnos. Pero no se desesperen, que el siguiente programa llega con más información para ti. Esto es Conciencia XL. La medida de tu conocimiento.